¿Cuándo se considera, doctor, que un bebé es prematuro y cuáles serían las causas de que esto suceda? Todo aquel niño que nace antes del periodo en que debe de nacer. En el momento que se produce la fecundación, día primero, se tienen que cumplir entre 37 y 40 semanas de gestación. Pero en todo caso, lo que sí tiene que estar en un área de cuidados intensivos. El tiempo que sea necesario hasta que el niño ya sea autónomo. ¿Puede existir o es necesario o ayuda este contacto piel a piel? La piel a piel tiene que ser básicamente con su madre todo el tiempo que pueda, inclusive darle de lactar. Pero lo puede reemplazar el papá, la abuelita, la nana, la hermana mayor, la tía, la madrina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué lindo saludarles. Bienvenidos como siempre al podcast de Rocío TV, este rinconcito digital donde aprendemos juntos de la mano de los profesionales. Cuando sabemos y nos enteramos que un bebé va a nacer en la familia, todos nos emocionamos, pensamos en el nombre, en la ropa que se va a poner, quiénes serán los padrinos, en el colegio que va a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. Pero también hay familias que están preocupadas porque tienen un bebé prematuro. ¿Cómo se considera que un bebé es prematuro? ¿Cómo hay que tratarlo? Porque si ya de por sí a un recién nacido lo tratamos porque es la personita más especial y delicada que tenemos en casa, imagínense cómo debe ser el trato de un bebé prematuro. Por eso tengo el enorme gusto de presentarles a mi invitado. Él es pediatra, el doctor Iván Verduga. Déjeme estrecharle la mano a mi doctor porque yo a usted lo quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Lo conozco desde hace tantos años, me encanta tenerlo acá. Ha sido el pediatra de mis hijas, que ahora son universitarias, y algo me dice que también será el pediatra de mis nietos. Por supuesto, por supuesto. Ojalá, ojalá que así sea. Qué lindo tenerlo aquí, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Siempre un placer verte y saber que estás en el mundo del podcast, que es algo totalmente moderno, el podcast de Rocío TV. Sí. Un placer. Gracias, doctor. La verdad es que la intención de este espacio es eso, informar a la gente que luego de ver cada capítulo diga, yo aprendí esto con el doctor Verduga acerca de los bebés prematuros. Por eso vamos a analizar este tema. ¿Cuándo se considera, doctor, que un bebé es prematuro y cuáles serían las causas de que esto suceda? Esa pregunta, la segunda es muy importante. En general se define un niño prematuro todo aquel niño que nace antes del periodo en que debe de nacer. En el momento que se produce la fecundación, día primero, se tienen que cumplir entre 37 y 40 semanas de gestación. En 280 días, que son 10 meses lunares o 9 meses solares. Son aproximadamente 40 semanas. Cuando nace antes de la 37, se considera un bebé prematuro. Y rápidamente, para hacer una clasificación, hay los prematuros maduros, que son de niños entre 35 y 36 semanas, los prematuros propiamente dicho, que están más o menos entre las 30 y 34 semanas, y los prematuros extremos, que son de 28 a 32 semanas. Y los prematuros ya muy extremos, que nacen antes de esas 28 semanas, de los cuales con los cuales tenemos muchos problemas, porque el prematuro no es solamente un niño que nace antes, no es que es prematuro al nacer, sino que por obvias razones es un niño inmaduro, no está madurado lo suficientemente para venir al mundo. Y contestando, perdón, Rocío, la segunda parte, lo más importante, el momento del embarazo. El momento del embarazo, el embarazo es un estado fisiológico de la mujer. La mujer está preparada para eso. Todos los meses sus menstruaciones son embarazos fallidos. No se produce el embarazo, entonces es la menstruación. Cuando se produce la fecundación, entonces hay que, una vez que se siente el embarazo, la mujer lo percibe, y si no, acudimos a una tirita que nos da la realidad, ir mes a mes con el especialista, que es el ginecólogo del centro de salud, del hospital, del organismo de seguridad social, de las Fuerzas Armadas, o en hospitales privados o consultorios privados, atenderse
regularmente para ir evaluando el estado de ese embarazo. Qué interesante lo que está señalando, doctor, porque realmente uno dice un bebé prematuro, pero depende de la semana en la que vino, es mucho más delicado. Si ya el bebé cuando nace es muy delicadito, es muy tiernito, dicen las personas, a mí me da mucha preocupación hasta la forma en que lo baño porque parece que se me va a lastimar. Ahora imagínese cuando tiene entre sus brazos o literalmente en sus manos, porque un bebé prematuro te cabe en una mano. He visto unas fotos muy conmovedoras, bellas, pero conmovedoras, que grafican muy bien esta delicadeza de la As- llegada de un bebé prematuro a tu vida. Y hay familias que en este momento tal vez nos están escuchando y que necesitan aprender lo que más puedan. Y este es consumo para todo el mundo, porque debemos estar informados de esta situación. La llegada de un bebé a casa, a la familia, es una de las razones más hermosas para unirnos y para estar felices. Pero cuando llega un bebé prematuro, todos debemos de estar informados, no solo los papás. ¿Cuáles serían estas complicaciones que se presentan en un bebé prematuro? Obviamente, dependiendo de la semana o del mes en que esté Si es- con sus claro, vamos papás. aclarando rápidamente Sí, los sí, más por favor. sencillos. Si es el bebé prematuro maduro de 34, 35, 36 semanas, usualmente 1 o 2 días más en el hospital son suficientes. Y se lo tratará casi casi como un bebé maduro, nacido a término, como decimos en la jerga médica. Cuando se trata de los niños que están antes de esas semanas, normalmente ese niño va a tener que estar algún tiempo hospitalizado. El problema principal del prematuro es que durante la etapa fetal, alrededor de las 24 o 25 semanas, mientras está creciendo y desarrollándose completamente, hay una sustancia que se llama factor surfactante, que está dentro del alveolo, que es el globito ínfimo del pulmón. Esa sustancia, ese surfactante, se comienza a producir esa semana y cuando nace el niño, después de las 28 semanas, no hay la suficiente cantidad. ¿Para qué sirve? Esta sustancia es la que va a producir la dilatación interna del pulmón. Hasta el año 1980 no conocíamos que existía la sustancia, pero no conocíamos cómo elaborarla. Un japonés lo logró hacer a base de, de surfactante porcino, pero no dio todas las pruebas, lo hizo experimentalmente con buenos resultados. En el año 90 ya apareció un producto químico exactamente igual y con ciertas mejorías, es el que usamos hasta actualmente. Hace poco, en el Omni, hace 10 días, nos nacieron cuatrillizos y a todos, a pesar de que había cierto nivel de madurez pulmonar, hubo que aplicarle el surfactante para mejorar las condiciones de expansión del pulmón. Pero volviendo al factor surfactante, entonces, a partir de las 28 semanas, lo tienen. Durante el embarazo que ha sido controlado, esto es muy importante, si el médico ve que el parto prematuro se viene, administrando ciertas sustancias muy sencillas, que son corticoides, intramuscularmente a la madre, eso favorece que internamente el prematuro produzca surfactante. Eso nosotros lo conocemos como factor de maduración preventiva del pulmón. Bien, ese es un factor. El niño nació, se le puso surfactante, porque se lo hace a través del tubo endotraqueal, se distribuye en el pulmón, mejora la parte pulmonar. Pero hay otras zonas de inmadurez. No solamente es inmaduro el pulmón, que es la parte más importante al nacer, porque al llorar es cuando el pulmón se expande. Recordemos que el pulmón en el embarazo está cerrado. Y entonces también el corazón tiene que estar preparado, porque el corazón de un recién nacido late 140 veces por minuto promedio. El del prematuro late un poquito más, porque necesita más trabajo. El intestino es la segunda fase que nos preocupa. El intestino no está lo suficientemente maduro para ingerir.
Entonces hay que cuidar el intestino, que es el tercer problema que se nos presenta en los prematuros, que es la llamada enterocolitis necrosante. Y el otro problema es el cerebral. El cerebro no está todavía, está inmaduro y tiene con facilidad sangrados intracraneales, los cuales hay que vigilar. O sea, la neonatología moderna de los últimos 20 años es una revolución de 500 años de medicina. Entonces ahora tenemos controles diarios, si hay sangrado o no hay sangrado, qué medidas tomar. Bien. Y por último, una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta es el sistema inmune. El sistema inmunológico del niño cuando nace es débil, el del recién nacido. El del prematuro es más débil aún. Entonces, todo prematuro que nace, sobre todo los extremadamente prematuros, tienen que ser manejados profilácticamente con antibióticos. Son raros los casos que no se hace. Entonces ya tenemos manejando 4 o 5 temas alrededor del prematuro que no se pueden hacer sino en un centro especializado. Esa es la verdad. Y para terminar, lo de la mano. Casualmente tenemos ahorita unos cuatrillizos en el hospital que lo recibió una ginecóloga, está en manos un par de pediatras y todo el equipo nuestro alrededor de él, duplicando guardias. Hay uno, el prematuro más chiquito, entra en la mano de una persona. Ay, sí, de verdad que lo estoy escuchando, doctor, y me emociona saber que seguimos aprendiendo cada día. Y también felicidades al Omni Hospital, que ha sido testigo, pues, de Gracias, recibir a muchas estos gracias. 4 pequeños. Me imagino que usted también formó parte de ese staff de médicos. Nosotros tenemos un staff, no estoy alrededor, pero todos estamos preocupados Claro por que ello sí. y todos aportamos con alguna idea o con la presencia misma para dar algún consejo, ya que somos los de más alta graduación ahí por Así edad. es, la referencia, la experiencia, los que realmente cada día nos enseñan con todo su profesionalismo. Y felicidades también a esta mamita, a estos padres de estos 4 Sí, nenés. sí. El amor se multiplica en este caso, pero también los cuidados y también la preocupación. Imagínate que ya cuando tienes un bebé en tus brazos, pues toda la familia se va Ah, a así atender es. atrás a ese bebé. Ahora que tienes 4, también necesitas, aparte de la ayuda profesional, también familiar y de los amigos. Así es. Porque 4 niños son 4 bendiciones, pero al mismo tiempo son 4 responsabilidades enormes. Enormes para los médicos y después para la familia. Pero qué Sí. bonita noticia la Y, llegada de y- estos y 4 sabemos que bebés en el Omni hay Hospital. unos trillizos en camino. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Felicidades. Doctor, estamos hablando de los bebés prematuros y usted nos ha sabido explicar con detalle de la importancia que el bebé pues se desarrolle dentro de la barriga de su madre porque tiene que madurar, tiene que nacer maduro porque si no, caso contrario, pues pasan estas cosas dentro Así de su es. organismo, ¿no? Está muy, muy delicadito. ¿Cómo es este proceso? Usted dijo que cuando ya nace casi cerca de término, 2 días. Cuando no es así, va a tener que pasar el bebé mucho tiempo, tal vez O en sea, neonatología, en un lugar especial. sí, cuando hablamos de los niños prematuros o extremadamente prematuros, Extremadamente prematuros. tenemos cunas especiales, tiene que estar en una cuna especial que irradie calor, que semeje el vientre materno. Tenemos que estar administrando sustancias a través de su vía venosa, líquido, etcétera, porque todavía no podemos darle a comer inmediatamente. Tenemos como a veces el pulmón no reacciona a pesar del surfactante a la presión atmosférica en la tierra, ya está en la tierra. Entonces tenemos que asistirlos con ventilación mecánica o con otros elementos que se llaman mecanismos de alto flujo. Pero en todo caso lo que sí tiene que estar en un área de cuidados intensivos. El tiempo que sea necesario hasta que el niño ya sea autónomo y controlar su temperatura, controlar su hidratación, controlar su vía aérea, que no nos falle el corazón y que no haya sangrados cerebrales para finalmente ver que su intestino funcione sin problemas, poder decirle a la madre, llevémoslo a casa. Hablando de la madre, hablando de la familia, de este ser tan especial, tan delicado, tan frágil, cuando un bebé nace, generalmente se hace algo muy bonito que se pone ese contacto, ese primer contacto de hijo-madre piel a piel. ¿Cómo funciona con un bebé prematuro? Porque obviamente pues hay que cuidar de que no hayan gérmenes, no hayan bacterias, pero ¿puede existir o es necesario o Sí. ayuda este contacto piel a piel?
Definitivamente, esto lo creó un médico colombiano digamos, lo materializó hace algún tiempo, cuando ya el niño tiene cierto nivel de autonomía, ya está fuera de cuna o se lo puede sacar a la cuna. El contacto piel a piel. Ya estamos dejando de llamarlo plan canguro porque el canguro es un animal de Australia. Aquí en América tenemos la zarigüeya que bota a sus niños prematuramente y los termina de criar en la bolsa. Pero estos canguros a veces se los comen a los niños. Entonces tratamos de hacer el programa porque realmente es lo que se trata. Crecimiento piel a piel. Incluso los niños nacidos de términos pequeños, les practicamos este programa de piel a piel. La piel a piel tiene que ser básicamente con su madre todo el tiempo que pueda, incluso darle a lactar. Pero lo puede reemplazar el papá, la abuelita, la nana, la hermana mayor, la tía, la madrina, porque es la piel humana la que lo va a ayudar a crecer. Eso está científicamente demostrado. Cuando está ahí. Y por supuesto la madre, mucho más. Se va a sentir mejor, más caliente. Lo practicamos mejor todavía en casa. En el área de cuneros lo hacemos el tiempo que nos da la visita de la madre, porque tienen periodos determinados de visita, normalmente en los hospitales y particularmente en el omnihospital. Qué importante que es esto, esta necesidad, ese contacto que te acompaña emocionalmente para siempre, ¿no? Este contacto piel con piel, corazón a corazón, estar cerca de ese ser que te quiere tanto y que te va a dar lo mejor en su vida, sentir ese amor. Ahora, también en ese momento pasan muchas cosas a nivel emocional, con los padres, especialmente con la madre que tiene este rol, Sí, pero el padre se ha involucrado espectacularmente bien. muy Si bien. comparamos esta época actual con hace 20 años, usted me sabrá decir, doctor, de acuerdo a su experiencia, eh, muchos pequeños se nos iban, no podían Sí, conservarse porque no la, había tal vez lo que tenemos ahora, ni las herramientas, ni los avances tecnológicos. Sí, no tengo exactamente ahorita la cifra, pero aproximadamente a finales del siglo pasado, comenzando este siglo, em, se morían aproximadamente el 50% de los niños que ahora no se nos mueren. Igual la cifra de fallecidos, la prevalencia de fallecidos de 5 años para abajo se da mucho más en prematuros que en niños nacidos normales. Pero volviendo un poquito al tema que lo practico con frecuencia del plan piel a piel, dijiste algo muy importante, Rocío. Nosotros decimos, póngaselo dentro y al lado del corazón. Porque ese sonido, cuando está en el vientre materno, lo he estado escuchando siempre. El oído es uno de los primeros órganos de los sentidos que se desarrolla en base al sonido cardíaco que está retumbando en esa cavidad, al sonido intestinal, a la voz materna. El tenerlo plan canguro aquí no es que yo me voy a poner a ver la televisión turca de moda, ni mucho menos, sino hablarle, acariciarlo. Tiene que estar con casa, ropa, pañal, medias, y ella con una bata encima, un fular, nada más que eso. Y claro, ahora sí, retomando el tema de los 20 años atrás, hemos modificado muchísimo, tanto el criterio diagnóstico de los problemas que antes se nos podían escapar, diagnóstico rápido, tanto el criterio terapéutico, pero lo más importante es el personal. Personal no solamente que esté capacitado, preparado, sino que le tenga amor a, al trabajo, a los niños, porque eso es lo más importante en las profesiones en general y particularmente en los pediatras. Totalmente de acuerdo con usted, 100%, mi querido doctor, porque yo siempre he pensado que la labor de un médico es una labor muy, muy especial. Se dedica a estudiar 24/7 toda la vida para servir y cuidar la salud y la vida de las personas. Exactamente. Y eso se agradece y si lo hacen es porque aman. Y lo mismo con el personal de enfermería. Y si estás en un área donde vas a estar en contacto con niños, si son niños delicados, en este caso niños prematuros, debes amar y debes cuidar con toda tu vida y tu tiempo y la ilusión a ese ser que depende de ti, de los cuidados que les des. Ahora, antes era mucho más complicado encontrar los implementos para un niño prematuro. Tenías un niño prematuro en la familia y todo el mundo buscaba la forma de ayudar a los padres, que el gorrito, que el chuponcito, que la mantita, que la ropita.
Sabemos que en la clínica, ahora en la actualidad, ya tenemos todos estos elementos que ayudan también a que el chico se recupere lo antes posible, el bebito se recupere lo antes posible, crezca con todo lo que necesita, madure, ¿no? Lo que necesita madurar dentro de ese espacio especial en la clínica. Pero cuando ya llega a casa, se prepara a los padres de alguna manera para que puedan continuar con todo esto que se está realizando en la clínica. Porque no es que saliste de la clínica y ya todo está bien. Venga todo el mundo a conocer al bebé y vivamos en gran fiesta. Necesita cuidados No, especiales. por supuesto. Estamos hablando del prematuro. Estamos hablando de un niño prematuro. Antes que nada, y el momento, una cosa muy importante, tratamos en el cunero, sobre todo cuando tenemos pacientes de mucho cuidado, este cunero que está manejado por los personeros que están a cargo ya como jefes, tienen la norma, y en general todos la cumplimos, que haya menor cantidad de luz y la menor cantidad de ruido posible de las máquinas que normalmente emiten sonido, pi, pi, etcétera. Y también el volumen de las personas que ingresen a la sala. Cuando es la hora de la visita se les roga a los padres que los acaricien, que les hablen en voz baja. Les ponemos algo de música también. Bueno, nos fuimos a casa y en lo personal yo le dedico aproximadamente unos 30 minutos a hacer una explicación de todo lo que se tiene que dar. Aparte, tenemos instructivos escritos y gráficos, como por ejemplo el plan piel a piel, gráficos y escritos sobre los cuidados del niño. Hay que cuidar muy bien al niño en cuanto al calor, la temperatura, hasta que logre ya ser eutérmico, que pueda soportar la temperatura ambiental. Yo que soy un amigo de los gorros y los guantes, a estos niños hay que ponerles gorros y guantes, porque estamos en un ambiente de 24 grados en la habitación, en Guayaquil logramos eso, y tenerlo suficientemente protegido hasta que logre el peso que debería tener al nacer o la madurez que hace un recién nacido, sonreír o poco a poco iniciar a darse el cambio de posición, boca arriba, boca abajo, etcétera. Eso es lo uno, la menor cantidad de visitas, los griposos a 10 kilómetros de distancia. Y lo coja el papá, la mamá, la hermana, la abuelita, con las manos bien lavadas. Y si el niño está bajo efecto todavía antibiótico, incluso exageradamente mascarilla. Otro de los cuidados más importantes es el baño. El baño tiene que ser un ambiente cálido, superior a 26, 28 grados, agua muy tibia, el jabón que expresamente se le da. Ahora tenemos jaboncitos especiales de pH bajo, más bajo que el normal, jabones líquidos con aceite, tenemos cremas especiales y cuando lamentablemente no puede tomar leche del pecho, tenemos biberones especiales para prematuros e incluso, aunque esté en contra de la leche de fórmula, cuando es necesario, leche de fórmula especialmente preparada para bebé prematuro. Así es, no se debe descuidar nada. Obviamente, lo ideal es que todo lo reciba de su mamá, pero a veces los bebés, la mamá también puede estar muy impactada y eso corta su producción de leche. Y de verdad, eso lo digo desde la experiencia. Tú te asustas, algo te preocupa y de pronto eso también te afecta en tu organismo. Y eso es real. Entonces, estos bebitos nacen con muy poca fuerza para succionar, Así es. necesitan que uno le ayude. Y bueno, y gracias a Dios ahora pues se ha pensado en todo eso. ¿Por qué usted es enemigo de los gorros y los guantes, doctor? Cuando son niños normales, porque estamos en Guayaquil, 30 grados promedio, una ciudad caliente, le ponen gorro, guantes como si estuviéramos en el polo o en ciudades como Nueva York. No, el niño tiene que estar libre, tiene que desarrollar el tacto. El prematuro debe conservar calor. Ya, perfecto. Pensé Pero que era por otra gorros, cosa. guantes, no. ¿Sabe qué pensé? Porque acabo de ver un video que me dejó impactada y es que a veces uno sin querer y desde la ignorancia, porque ignorar es no conocer, Así es. ponemos una cantidad de almohaditas y juguetitos y cositas dentro de la cuna del bebé y veía a un niño que con una mantita y con el gorro estaba enredándose, estaba dando vueltitas. Era un bebé de, qué sé yo, unos pocos meses. Y a mí me impactaba ver que el niño se daba vueltas y se daba vueltas y se daba vueltas. Afortunadamente llegaron sus padres, porque ahora también están las camaritas y los padres están dando siempre visitas a los niños, pero se estaba ahogando, doctor.
Y yo creo que también hay que tener cuidado con estos implementos. En las cunas de los niños de los primeros meses, lo que puede haber es colgantes, Ujú. donde pueda tocar con pies o manos, una sabana elemental básica, y de dormir cómodo, como duerme el papá o la mamá. Hay padres que duermen con 16 grados de temperatura. No, la temperatura, la ideal, entre 22 y 24 grados, si hay comodidad del aire acondicionado, sin un ventilador que le dé frescor y que esté fresca, le dé una temperatura adecuada al recién nacido. Pero hablando del prematuro nuevamente, es importante guardar calor, tenerlo, no un calor de que se empape de sudor, sino un calor que sea protector. Eso es importante dentro de las medidas generales. Como digo, nosotros le damos instrucciones en todo sentido a los padres, a las madres, a las personas involucradas. La cartita que entregamos, que es muy práctica, no tiene carilla y media, pero dice puntos prácticos, es para toda la familia. Perfecto. Eso es importante. Con eso nos quedamos. ¿Alguna cosa que se nos haya escapado? Porque tenemos una comunidad muy interesada en recibir este tipo de información, porque casi todos tenemos un bebé en la familia o un vecino o un ahijado y esto es importante tenerlo presente. Sí, hay un detalle muy importante, exceptuando ciertas edades de la madre o ciertos problemas innatos, comorbilidades que tenga la madre. Si un embarazo es bien llevado, bien cuidado, mes a mes, habrá menores posibilidades y riesgos de partos prematuros, de bebés prematuros, o sea, de bebés inmaduros que nos pueden dar problemas a futuro. Nada más cuidar el embarazo. De la mano del especialista, entonces, si es de la mano de mi invitado, el doctor Iván Verduga, mucho mejor. Muchísimas gracias, doctor querido, por tenerlo acá. Me encanta aprender con usted y estoy segura de que para ustedes esta información también es valiosa. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube, Rocío Sedeno. Aquí vamos a tener diferentes conversaciones en todos los capítulos en el podcast de Rocío TV. También estamos en nuestra página de Instagram, el podcast de Rocío TV. Ya saben que nos encanta leerlos, recibir sus sugerencias, sus recomendaciones. Abrazos bien apretados y será hasta una próxima oportunidad. Se los quiere. Gracias, Nido. Gracias, Rocío.